Las mujeres de ojos grandes eran aquellas que no cabían en el molde, las que se atrevían a mirar de frente, las que respiraban con ansias y reían con ganas, las que preferían el escándalo a la sumisión, el color rojo al beige, los tacones altos a las zapatillas discretas. Esas mujeres que mis tías llamaban peligrosas y que yo, en secreto, admiraba. Este párrafo extraído de Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta nos introduce en un relato vibrante y evocador de un grupo de mujeres que desafían las normas sociales de su propio tiempo. A través de una prosa poética y cargada de simbolismo, Ángeles Mastretta también nos establece un tono celebratorio y subversivo, destacando la fuerza, la individualidad y la rebeldía de todas estas mujeres. El párrafo tampoco nos describe un escenario físico específico, sino que se centra en un relato colectivo de las mujeres de ojos grandes, un concepto que trasciende el espacio y el tiempo para evocar una actitud y una forma de ser. La ausencia de un lugar concreto también nos sugiere que estas mujeres existen en un contexto más amplio, probablemente en el México del siglo XX, donde las normas patriarcales imponían restricciones sobre el comportamiento femenino. La atmósfera es vibrante y cargada de energía, con un aire de desafío y admiración. Las imágenes de color rojo, tacones altos y escándalo contrastan con la sumisión y el beige, creando una sensación de vitalidad frente a la opresión de las convenciones sociales. La mención de las tías y su juicio, en este caso siendo peligrosas, sitúa el relato en un contexto familiar y social donde estas mujeres son vistas como transgresoras, lo que añade una capa de tensión entre la admiración del narrador y la desaprobación de la sociedad. El narrador en primera persona se presenta como una figura joven, posiblemente siendo una niña o un adolescente que observa y admira en secreto a todas estas mujeres. La voz narrativa es íntima y confesional, revelando una fascinación personal que contrasta con la opinión de las tías, quienes representan la moral tradicional. El uso del pronombre yo y la admisión de admirar en secreto sugieren un conflicto interno. El narrador se siente atraído por la rebeldía de estas mujeres, pero es consciente que tal admiración es socialmente inaceptable. El conflicto principal es implícito y se centra en la tensión entre la individualidad y las expectativas sociales. Las mujeres de ojos grandes representan un sistema a las normas patriarcales, mientras que las tías encarnan la voz de la tradición que busca reprimirlas. El narrador, atrapado entre ambos mundos, parece estar en un proceso de transformación de su propia identidad, influenciado por estas figuras femeninas que desafían su status quo. El tono de este párrafo es, como ya dijimos, celebratorio, pero también es subversivo, con un trasfondo de nostalgia y admiración. Ángeles Mastretta emplea una prosa poética, rítmica y cargada de imágenes sensoriales que dan vida a estas mujeres descritas. El estilo es conciso pero evocador, utilizando frases cortas y paralelas como cuando nos dice: las que se atrevían a mirar de frente, las que respiraban con ansias y reían con ganas, para sí mismo crearnos un ritmo que refleja la energía y la vitalidad de estas mujeres. La elección de palabras como ansias, ganas y escándalo nos transmite una intensidad emocional que contrasta con términos como sumisión y discretas, reforzando la oposición entre la rebeldía y el conformismo. La voz narrativa combina la perspectiva de una niña con la sensibilidad de una escritora madura, lo que permite a Ángeles Mastretta capturar tanto la inocencia como la admiración juvenil, como también la crítica implícita de las estructuras sociales opresivas. El párrafo que leímos como inicio nos introduce varios temas centrales que resuenan con la obra más amplia de Mastretta. Uno de ellos es la rebeldía y la libertad femenina, ya que estas mujeres de ojos grandes son símbolos de resistencia frente a las normas patriarcales. Su referencia por el escándalo y el color rojo representa un rechazo a la sumisión y una admiración a su individualidad. También nos habla de la tensión entre la tradición
y la transgresión, ya que está la desaprobación de las tías, que en este caso siendo peligrosas, frente a la admiración secreta del narrador que refleja el conflicto entre las expectativas sociales y el deseo de autenticidad. Nos habla de la admiración y la formación de la identidad, porque nos cuenta la perspectiva de este narrador que sugiere que estas mujeres son modelos a seguir, influyendo en su visión del mundo y en su propio proceso de autodescubrimiento. Nos hace pasajes sobre el poder de la mirada. Los ojos grandes simbolizan una mirada directa y desafiante, un acto de agencia que desafía la expectativa de sumisión femenina. También los ojos grandes son una metáfora poderosa que sugiere no solo la característica física, sino una actitud de valentía y presencia. El color rojo y los tacones altos simbolizan pasión, audacia y visibilidad, mientras que el color beige y las zapatillas discretas representan la monotonía y la conformidad. Ángeles Mastretta utiliza contrastes para poder así resaltar la rebeldía de estas mujeres, como escándalo versus sumisión, rojo versus beige, tacones altos versus zapatillas discretas. Estos contrastes refuerzan la oposición entre la vitalidad de las mujeres y las restricciones sociales. La repetición de las que al principio de varias frases crea un efecto rítmico que va enfatizando las cualidades de estas mujeres, dándole una presencia casi mística. La voz del narrador, que admira en secreto, aporta una capa de inocencia y también de autenticidad, haciendo que las rebeldías de estas mujeres sean aún más impactantes desde la perspectiva de una niña que comienza a cuestionar las normas. Entonces, el párrafo nos refleja el contexto cultural de México del siglo XX, donde las mujeres enfrentaban fuertes presiones para cumplir los roles tradicionales de sumisión y de modestia. La obra de Ángeles Mastretta, publicada en el año de 1990, se inscribe en un momento de creciente conciencia feminista en América Latina, cuando las escritoras comenzaban a explorar y a celebrar la agencia femenina. Las mujeres de ojos grandes pueden interpretarse como un homenaje a las mujeres que desafiaron las normas del género en una sociedad patriarcal, ya sea a través de pequeños actos de rebeldía o de una vida vivida con autenticidad. La mención de las tías como representantes de la moral tradicional sitúa este relato en un entorno familiar mexicano, donde las generaciones mayores a menudo reforzaban las normas sociales. En conclusión, este párrafo de Mujeres de Ojos Grandes es un retrato vibrante y poético de mujeres que desafían las convenciones sociales, presentando a través de la mirada admirada de una narradora joven. La prosa de Mastretta, siendo esta rítmica y cargada de imágenes, celebra la rebeldía, la vitalidad y la autenticidad de estas mujeres, mientras critica implícitamente las estructuras patriarcales que buscaban limitarlas. Los temas de libertad, identidad y resistencia se entrelazan con recursos literarios como la metáfora, el contraste, la anáfora, creando un contexto que es tanto un homenaje como un acto de subversión. El párrafo también nos establece un tono para la narrativa que probablemente explorará la vida de estas mujeres peligrosas y su impacto en la formación de una identidad del narrador, ofreciéndonos una reflexión poderosa sobre el poder de la individualidad en un mundo restrictivo. Para quien no me conoce o todavía no se ha suscrito con nosotros, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares. Esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy en ella vamos a hablar de Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos?
La obra se compone de 37 relatos breves, cada uno con una viñeta autónoma que funciona como un tipo retrato. El estilo de Ángeles Mastretta es lírico, con un tono coloquial que mezcla humor, ironía y magia cotidiana, evocando el realismo mágico de autores como lo fue García Márquez, pero con un enfoque feminista. Usa frases cortas y imágenes vívidas como ojos, como dos lunas, para poder capturar la esencia de sus personajes. Emplea una narración omnisciente para dar voz a las mujeres, la ironía para cuestionar normas sociales, como en el relato de la tía Daniela, que dice que se enamoró como una idiota, y la metáfora para simbolizar la libertad, por ejemplo, el mar, los ojos grandes. Los relatos tienen un ritmo adictivo, con inicios impactantes que van atrapándonos a nosotros los lectores. La oralidad refleja la tradición de contar historias familiares. Pertenece a la narrativa contemporánea mexicana con elementos de realismo mágico, feminismo y relato corto. Los temas incluyen la emancipación femenina, el amor, la resistencia al machismo, la identidad y la memoria familiar. La obra subvierte el estereotipo de la mujer sumisa, presentando a personajes que nacieron con estrella. Las mujeres de Ángeles Mastretta son psicológicamente complejas porque nos van mostrando una mezcla de vulnerabilidad y de fortaleza. Por ejemplo, la tía Daniela, al enamorarse cuando nos dice como idiota, nos revela una pasión que la consume, pero también una inteligencia que la lleva a actuar con mucha audacia. Su psicología refleja el conflicto entre el deseo personal y las expectativas sociales. Ahora bien, muchas protagonistas enfrentan pérdidas o traiciones, pero responden con ingenio o decisiones radicales, como la tía Cristina, que inventa un prometido para preservar su dignidad. Esta resiliencia psicológica refleja la capacidad de las mujeres para poder transformar el dolor en poder. Los ojos grandes simbolizan una percepción profunda, una intuición que guía a las mujeres a través de estas adversidades. El rasgo psicológico las distingue, permitiéndoles ver el mejor lado de la vida, incluso en circunstancias difíciles. Ángeles Mastretta escribió estas historias para su hija enferma, lo que sugiere un acto de catarsis y amor maternal, proyectando su propia fortaleza en las protagonistas. La historia está ambientada, o bueno, todas estas historias están ambientadas en Puebla del siglo XX. La obra refleja una sociedad patriarcal donde las mujeres estaban destinadas al matrimonio y a la domesticidad. Ángeles Mastretta critica este modelo, mostrando mujeres que rompen las normas, como la tía Leonor, que abandona a su marido infiel. La obra también es un manifiesto feminista implícito, celebrando la autonomía femenina en una época de restricciones. Mastretta, activa en movimientos como la Unión de Mujeres Antimachistas, imbuye sus relatos con un mensaje de empoderamiento. Las protagonistas son de clase media o de clase baja, lo que nos resalta las tensiones de la clase en el México postrevolucionario. La religión católica y el machismo son telones de fondo, pero las mujeres los desafían con sus acciones, como lo es la tía Fernanda, que mantiene un amante invisible. Y al basarse en historias familiares, la historia preserva la memoria de las mujeres poblanas, dándole un lugar a la narrativa cultural mexicana, un acto de resistencia contra el olvido. Pero bueno, ya que hablamos más o menos de qué versa todas estas historias, hablemos de Ángeles Mastretta. ¿Les parece? Ella nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, en México. Es una novelista, periodista y activista mexicana, reconocida por sus personajes femeninos fuertes y por su crítica a las estructuras patriarcales. Es hija de un periodista que la inspiró a escribir, y tras la muerte de su padre en su infancia se mudó con su madre a la Ciudad de México, donde desarrolló toda su carrera. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Asistió a talleres de escritura con Juan Rulfo, Salvador Elizondo y Francisco Monterde, puliendo así su estilo narrativo. Comenzó como periodista en revistas como lo fue la revista 7
y el periódico Ovaciones. De 1975 a 1977 fue directora de la difusión cultural en la ENEP Acatlán y de 1978 a 1982 fue directora del Museo del Chopo. Ya en 1982 se unió al consejo editorial de la revista feminista, participando activamente hasta lo que fue 1985. Publicó su primera novela, Arráncame la vida, en el año de 1985, ganadora del premio Mazatlán, traducida a 15 idiomas. En el año de 1997 ganó el premio Rómulo Gallegos por su libro Mal de Amores, siendo la primera mujer en recibirlo. Además de Mujeres de Ojos Grandes, escribió Puerto Libre, El Mundo Iluminado, Ninguna Eternidad como la Mía, El Cielo de los Leones, Maridos y Yo Misma, que toda esta última fue una antología. También colaboró con Nexos en la columna de Puerto Libre y periódicos como El País y The Die Welt. Está casada con Héctor Aguilar Camín, exdirector de Nexos. Su experiencia como madre inspiró Mujeres de Ojos Grandes, escrito para su hija enferma, como ya dijimos. Es defensora del feminismo, fundando grupos como la Unión de Mujeres Antimachistas en la Ciudad de México. Creció en el México posrevolucionario en un periodo de modernización y tensiones de género, lo que moldeó su perspectiva crítica. Ángeles Mastretta escribió los relatos para su hija enferma en el hospital, convirtiendo anécdotas familiares en fábulas universales, lo que le da a esta obra un carácter íntimo y emotivo. Aunque para algunos lectores consideran que no todos los relatos son igualmente impactantes, pero la mayoría elogia su estilo febril y visceral, comparándola con García Márquez. Aunque no es un tratado feminista explícito, la obra es vista como un canto a la resistencia feminista, con personajes que hablan y hacen lo que quieren frente al machismo. El libro se ha regalado ampliamente entre amigas como un símbolo de sororidad y es recomendado por su lectura rápida y adictiva. La frase "¿Quién te invitó a un funeral? Saca tus flores y vete" es citada por lectores como un ejemplo de la rebeldía y el humor de Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta se inspira en Gabriel García Márquez y también en Jorge Amado, adoptando un estilo que mezcla lo cotidiano con lo mágico, como en las descripciones de Los Ojos Grandes. Juan Rulfo, siendo este su mentor, influyó en su uso de oralidad y en la evocación de la vida provinciana. También hay ecos de Rosario Castellanos en su enfoque feminista. Su trabajo en las revistas de la FEM y su activismo en los movimientos antimachistas moldearon su visión en las mujeres como agentes de cambio. Las historias de su familia poblana, especialmente las mujeres, son base de todos estos relatos, dándoles autenticidad y también mucha calidez. Ángeles Mastretta se inspiró a autoras como Laura Esquivel, en su libro Como agua para chocolate, por ejemplo, quienes exploran la fuerza femenina en contextos tradicionales. Su estilo accesible y su enfoque de mujeres fuertes influyó en escritoras contemporáneas como Guadalupe Nettel y Valeria Lousigi. La adaptación de Arráncame la vida al cine en el año 2008 y la popularidad de Mujeres de Ojos Grandes consolidaron su impacto en la narrativa mexicana moderna, y también está en la influencia de la educación y la crítica como periodista y columnista, ya que Ángeles Mastretta ha mentorado a nuevas generaciones a través de sus columnas de Nexos, promoviendo la literatura comprometida con la realidad social. Y ya llegamos al punto en el que me preguntarás, Irving Sun, ¿por qué habríamos de leer Mujeres de Ojos Grandes? Y te contestaré. Mujeres de Ojos Grandes es una obra vibrante que captura la esencia de la mujer latinoamericana con mucho humor, con poesía y con rebeldía. Y si todo esto no es suficiente, habríamos de leerlo porque es un canto a la femineidad,
ya que cada relato celebra la fuerza, el deseo y la intuición de las mujeres, rompiendo con estereotipos patriarcales. También porque es adictiva y accesible. Los relatos son cortos, con su prosa ligera y meramente envolvente, y son perfectos para lectores que buscan historias profundas pero que sean fáciles de leer. Porque está ambientada en Puebla, porque su obra evoca la riqueza cultural y las tensiones sociales del siglo XX con un toque de magia. Porque las protagonistas, con sus ojos grandes, nos motivan a ver la vida con valentía y a desafiar las normas. Y si todo esto no es suficiente, porque es una historia universal, o bueno, porque son historias universales, aunque esté anclada en México, sus temas de amor, de pérdida y de emancipación resuenan en cualquier cultura a nivel mundial. Ahora, vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa porque quiero leerles algunos pasajes de esta novela, de estas historias, de estos relatos. Y para eso, pues, tendremos que hablar con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que en este momento le pongas pausa, vayas y termines de leer esta novela y después nos acompañes para que, pues, compares tus puntos de vista con todos estos pasajes que vamos a hablar a continuación, ¿vale? Si no tienes ningún problema con los spoilers, pues te espero después de la pausa. Pero bueno, antes de que te vayas, suscríbete, danos like, compártenos y sobre todo déjanos aquí en la cajita de comentarios. Déjanos tus impresiones en relación a esta novela. Vale, vamos a la pausa y regresamos. Mujeres de ojos grandes, publicada en el año de 1990, es una colección de 37 relatos cortos que retratan a mujeres de Puebla, aquí en mi México querido, del siglo pasado, el siglo XX, cada una con una historia de amor, de deseo, tragedia o rebeldía. No hay una trama lineal única, ya que cada relato es independiente, pero la obra está unificada por el tema de la emancipación femenina y la resistencia de las normas patriarcales. Las historias inspiradas en anécdotas familiares que Ángeles Mastretta narró a su hija enferma celebran la fuerza, la intuición y la singularidad de todas estas mujeres. Los relatos, de más o menos 2 o 3 páginas cada uno, nos presentan a mujeres de varias generaciones, estas siendo tías, abuelas o primas que desafían las expectativas sociales. Cada historia se centra en un momento clave, por ejemplo, un amor imposible, una decisión audaz o una pérdida significativa, como por ejemplo el de la tía Daniela, que se enamora locamente, el de la tía Cristina, que finge un matrimonio con un prometido imaginario, y el de la tía Fernanda, que encuentra a un amante invisible. Las protagonistas, descritas con ojos grandes, que simbolizan su capacidad de la vida con claridad y pasión, enfrentan conflictos como matrimonios opresivos, amores prohibidos o roles domésticos restrictivos. A menudo actúan con ingenio, humor o valentía, como nos cuenta, por ejemplo, la tía Leonor, que abandona a su marido tras dar a luz, o a la tía José, cuya hija tiene ojos que hechizan al pueblo. No hay un final colectivo, ya que cada relato concluye con una resolución particular, a menudo siendo esta agridulce, como por ejemplo una mujer que encuentra libertad al enamorarse del mar, mientras otra vive con la melancolía de un amor perdido. Y la obra cierra con una celebración explícita de estas mujeres que, a pesar de las limitaciones, dejaron una huella imborrable. La trama colectiva es un mosaico de vidas femeninas, mostrándonos cómo, a través de los gestos cotidianos o extraordinarios, estas mujeres redefinen su destino en un contexto patriarcal. Y dado que la obra es una colección de relatos, vamos a destacar pasajes o frases clave de relatos representativos que son fundamentales para poder entender su impacto. Las citas son exactas o adaptadas de la edición de Six Barral. Por ejemplo, al inicio del libro, cuando nos habla de la tía Daniela, dice: la tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes,
como una idiota. En esta frase nos establece un tono irónico y el tema de amor apasionado que va desafiando la lógica, marcando el carácter de todas las protagonistas. Daniela se entrega a un amor que la transforma, simbolizando la vulnerabilidad y la fuerza femenina. Hay un relato intermedio, en el caso de la tía Cristina, cuando nos dice: se puso un anillo de compromiso que nadie le dio y se casó en secreto con un hombre que no existía. Un año después, lloró su muerte con medias negras y canciones tristes. En esta parte nos muestra la creatividad y la rebeldía de Cristina, quien inventa un prometido para escapar de la presión social, un acto de autonomía. Y bueno, en un contexto, Cristina, soltera a los 20 años, desafía las normas con su imaginación. Hay un relato destacado, como el de la tía Fernanda, cuando nos dice: oía el ritmo delirante que controla el equilibrio del universo, y lo oía mejor cuando su amante invisible estaba con ella. La importancia de esta frase es que nos refleja la conexión mística de Fernanda con lo divino y con lo humano, desafiando el machismo y la religión con su amor clandestino. Y en contexto, Fernanda, siendo ella madre y esposa, encuentra libertad con un amante secreto. Hay un relato clave, como el de la tía Leonor, que dice: parí en un hospital y me fui, dejando al marido que se enamoró de la doctora. El mar me llamó y yo le seguí. La importancia de esta frase es que simboliza la emancipación total de Leonor, quien abandona un matrimonio infiel para buscar su libertad, un tema central en toda esta obra. Y el contexto es que Leonor toma una decisión radical tras dar a luz. Y en el cierre hay un relato anónimo que dice: hoy enterramos el cadáver, llorando y llorando, como si su muerte fuera posible. Para mañana sabremos que él nunca ha estado más vivo y que jamás podrá morirse antes que yo. En este relato nos resume la idea de que el amor trasciende a la muerte, un mensaje esperanzador que une todos esos relatos anteriormente contados. Y en el contexto es que una mujer reflexiona tras un funeral, afirmando el poder del amor eterno. Hablemos del libro físico. ¿Les parece? Esto siendo una idea de algunos de los lunares que nos han dicho: oye, Zoom, ¿cómo puedo conseguir este libro? Dime qué edición es la mejor. La que yo tengo aquí en mis manos es la edición de Six Barrel, de 1991. Tiene 224 páginas, aunque hay otras ediciones como la de Bucket del año 2003 que tienen alrededor de 240 páginas, más o menos. Esta es la edición original, esta de Six Barrel, ampliamente distribuida, 224 páginas, como ya dijimos. Está la de... hay una traducción en inglés de Amy Sheethouse, de la editorial Riverhead Books. Está titulada en inglés como Woman with the Big Eyes, ideal para lectores anglófonos. Esta alrededor tiene 384 páginas con un texto bilingüe. Está también la edición de Planeta con un diseño muy atractivo de 230 páginas. También está traducida en italiano, alemán, francés y holandés, aunque no hay detalles específicos de estas ediciones. Está disponible en tapa blanda de Six Barrel y en Bucket, en tapa dura de la edición de Planeta. En digital la pueden descargar en Kindle o en Amazon. Hay ediciones bilingües en español y en inglés para estudios literarios. El idioma original es castellano-mexicano con influencias de la oralidad poblana. El género es de relato corto, de narrativa feminista y de realismo mágico. Y bueno, Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta, es una obra fundamental de la literatura mexicana contemporánea que celebra la fuerza y la singularidad de las mujeres poblanas del siglo XX con una prosa lírica y un humor subversivo. Como colección de relatos combina el realismo mágico con un feminismo implícito, desafiando las normas patriarcales y preservando la memoria
de mujeres que nacieron con estrella, y desde un enfoque académico es un texto clave para poder estudiar la narrativa latinoamericana, el rol de la mujer en la literatura y la intersección de lo cotidiano con lo mítico. Y bueno, para el lector moderno, las historias breves pero profundas ofrecen una experiencia adictiva llena de emociones y reflexiones sobre la libertad y el amor, sumergiéndonos en este mosaico de mujeres femeninas donde los ojos grandes de Mastretta iluminan un camino de resistencia y de belleza que trasciende todo el tiempo. Vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación para poder dejar los micrófonos con nuestra amiga Berenice Torres y que nos lea en voz alta el cuento de la tía Eugenia. ¿Les parece? Pero antes de esto, hagamos nuestro ejercicio de imaginación. Así nos ubicamos en el tiempo y en el espacio de todos estos relatos. Imaginemos un patio soleado en Puebla, acá en mi México querido, a principios del siglo XX, con una casa de adobe decorada con azulejos coloridos. En el centro, un grupo de mujeres de diferentes edades, estas tías, abuelas, primas, que están sentadas alrededor de una mesa de madera, compartiendo sus historias. Sus ojos, siendo grandes y brillantes como la luna, reflejan pasión y rebeldía. Una mujer joven con un vestido sencillo escribe en un cuaderno, representando esta a Ángeles Mastretta. Y en el fondo se ve el volcán Popocatépetl, que se alza bajo un cielo azul, simbolizando una fuerza de la tierra mexicana, y alrededor de ellas, flores de cempasúchil y un mar lejano en el horizonte que evocan la libertad y la memoria. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación, le vamos a pasar los micrófonos a nuestra amiga Berenice Torres para que nos lea en voz alta el cuento de la tía Eugenia. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. La siguiente narración pertenece a un hermoso libro llamado Mujeres de Ojos Grandes, en el que se presentan historias de diferentes mujeres, sus singulares personalidades y vivencias. Este libro es de la autora Ángeles Mastretta y es el siguiente. La tía Eugenia conoció el Hospital de San José hasta que parió a su quinto hijo. Después de luchar 20 horas ayudada por toda su familia, aceptó el peligro de irse a un hospital, dado que nadie sabía qué hacer para sacarle al niño que se le cuatrapeó a media barriga. La tía les tenía terror a los hospitales porque aseguraba que era imposible que unos desconocidos quisieran a la gente que veían por primera vez. Ella era buena amiga de su partera. Su partera llegaba siempre a tiempo, limpia como un vaso recién enjabonado, sonriente y suave,
hábil y vertiginosa como no era posible encontrar ningún médico. Llegaba con sus miles de trapos salveantes y sus cubos de agua hervida, a contemplar el trabajo con que tía Eugenia ponía a sus hijos en el mundo. Sabía que no era la protagonista de esta historia y se limitaba a ser una presencia llena de consejos acertados y aún más acertados silencios. La tía Eugenia era la primera en tocar a sus hijos, la primera que los besaba y lamía, la primera en revisar si estaban completos y bien hechos. Doña Telia la confortaba después y dirigía el primer baño de la criatura. Todo con una tranquilidad contagiosa que hacía de cada parto un acontecimiento casi agradable. No había gritos, ni carreras, ni miedo, con doña Telia como ayuda. Pero por desgracia, esa mujer de prodigio no era eterna y se murió 2 meses antes del último alumbramiento de la tía Eugenia. De todos modos, ella se instaló en su recámara como siempre y le pidió ayuda a su hermana, a su mamá y a la cocinera. Todo habría ido muy bien si al niño no se le ocurre dar una marometa que lo dejó con la cabeza para arriba. Después de algunas horas de pujar y maldecir en la intimidad, todo el que se atrevió pudo pasar entre las piernas de la tía a ver si con sus consejos era posible convencer al mocoso necio de que la vida sería buena lejos de su mamá. Pero nadie atinó a solucionar aquel desbarajuste. Así que el marido se puso enérgico y cargó con la tía al hospital. Ahí la pobrecita cayó en manos de 3 médicos que le pusieron cloroformo en la nariz para sacarla de la discusión y hacer con ella lo que más les convino. Solo varias horas después, la tía recobró el alma, preguntando por su niño. Le dijeron que estaba en el cunero. Todavía hay en el hospital quien recuerda el escándalo que se armó entonces. La tía tuvo fuerzas para golpear a la enfermera que salió corriendo en busca de su jefa. También su jefa recibió un empujón y una retahíla de insultos. Mientras caminaba por los pasillos en busca del cunero, la llamó cursi, marisabidilla, ridícula, torpe, ruin, loca, demente, posesiva, arbitraria y pero sumamente tonta. Por fin entró a la salita llena de cunas y se fue sin ningún trabajo hasta la de su hijo. Metió la cara dentro de la cesta y empezó a decir asuntos que nadie entendía. Habló y habló miles de cosas, abrazada a su niño, hasta que consideró suficiente la dosis de susurros. Luego lo desvistió para contarle los dedos de los pies y revisarle el ombligo, las rodillas, la pirinola, los ojos, la nariz. Se chupó un dedo y se lo puso cerca de la boca llamándolo remilgoso. Y solo respiró en orden hasta verlo menear la cabeza y extender los labios en busca de un pezón. Entonces lo cargó, dándole besos y se lo puso en la chichi izquierda. Eso, le dijo, hay que entrar al mundo con el pie derecho y por la chichi izquierda, ¿verdad, mi amor? La jefa de enfermeras tenía unos 4 o 5 años, 6 hijos y un marido menos que la tía Eugenia. Desde la inmensa sabiduría de sus vírgenes 25, juzgó que la recién parida pasaba por uno de los múltiples trances de la hiperactividad y prepotencia que una madre necesita para sobrellevar los primeros días de crianza. Así que decidió tratar el agravio con el marido de la señora. Se tragó los insultos y le preguntó a la tía si quería que la ayudara a volver a su cuarto.
La tía dijo no necesitar más ayuda que sus 2 piernas y se fue caminando como una aparición hasta el cuarto 311. El marido de Eugenia era un hombre que con los ojos negaba sus irremediables 40 años, que tenía la inteligencia hasta en el modo de caminar y las ganas de vivir cruzándole la risa y las palabras de tal modo que a veces parecía inmortal. Llegó una tarde a visitar a su mujer, cargado con las flores de siempre. Un dibujo de cada hijo, unos chocolates que enviaba su madre y las 2 cajas de puros que distribuiría entre las visitas para celebrar que el bebé fuera un hombre. Caminaba por el pasillo divirtiéndose con solo pensar en lo que serían los 1000 defectos propios de los hospitales que de seguro había encontrado su esposa. Esa mujer que a su juicio extraña y fascinante, con la que había jurado vivir toda la vida, no solo porque en algún momento le pareció la más linda del mundo, sino porque supo siempre que con ella sería imposible aburrirse. En mitad del pasillo lo detuvo la impredecible boca de Georgina Dávila. ¿Había oído hablar de ella alguna vez? Mal, por supuesto. A la gente le parecía que era una muchacha medio loca, rica como todas las personas de las que se habla demasiado, y extravagante porque no podía ser más que una extravagancia meterse a estudiar medicina en vez de buscarse un marido que le diera razón a su existencia. No le había importado la amenaza de perder hasta la hermosa hacienda de Vicencio, ni la pena infinita que le causaba a su madre saberla entre la pus y las heridas de un hospital. Como si su familia no tuviera dónde caerse viva. En realidad, era una vanidosa empeñada en tener profesión, como si no tuviera ya todo. Hasta el padre Mastachi le había hablado de los riesgos de la soberbia, pero ella no quería oír a nadie. Se limitaba a sonreír, enseñando a medias unos dientes de princesa, manteniendo firmes los ojos de monja guapa que tantos corazones habían roto. Se consiguió una sonrisa suave y cuidadosa que esgrimía frente a quienes se empeñaban en convencerla de cuán bella y altruista profesión era el matrimonio. Una risa que quería decir algo así como: ustedes no entienden nada, y yo no me voy a tomar la molestia de seguir explicándoles. Está claro que a Georgina Dávila le costaba suficiente trabajo mantenerse en el lugar que le había buscado a su vida, como para perderlo frente a una parturienta lépera, de modo que en cuanto vio al marido, le cayó encima con una lista de los desacatos que había cometido la tía Eugenia y terminó su discurso pidiéndole que controlara a su señora. «Mire usted», dijo el hombre con el brillo de una ironía, «no me pida imposibles». Ella accedió a entenderlo con sus helados ojos azules y el marido de la tía se enamoró de aquella frialdad con la misma fuerza intempestiva con que amó siempre la calidez de su esposa. «Voy por su hijo», acertó a decir la doctora Dávila, extendiendo una mano que no sintió suya. Tenía una palpitación en el sitio que con tanto cariño había cuidado en otras mujeres y padecía la pena horrible de ver llegar el deseo por el mismo lugar que las otras. Al poco tiempo entró a la recámara cargando a un niño con la cara de papa cocida que tenían los demás recién nacidos, pero al que de pronto ella veía como un ser luminoso y adorable. Lo puso en los brazos de la mamá. «Viene completo», dijo. «Perdón por el escándalo de hoy en la mañana», pidió la tía Eugenia, mirando a Georgina Dávila con agrado. «No hay nada que perdonar»,
se oyó decir Georgina. Lo volvería a hacer, completó la tía Eugenia. Tendría usted razón, le contestó Georgina. Luego dio la vuelta y se fue rápido a examinar la sensación de ignominia que le recorría el cuerpo. Había cruzado 4 palabras con el marido de esa señora y ya le parecía una tortura dejarlo con ella. Soy una estúpida. Me hace falta dormir, se dijo mientras caminaba hacia el cuarto de una mujer que en lugar de vientre tenía un volcán adolorido. Cerca de la medianoche volvió donde la tía en busca del bebé que había engendrado el hombre aquel, tan parecido a su abuelo materno. Su abuelo fue el único adulto al que ella vio desnudo bajo la regadera en que se bañaban juntos. Su abuelo de piernas largas que le enseñaba el pito con la misma naturalidad con la que la dejaba tocar las grandes venas que se endurecían en sus manos. Su abuelo que le contaba las vértebras bajo el agua. Eres un montón de huesitos, le decía. Te debes llamar Huesitos. Cuando entró al cuarto 311, la tía Eugenia dormía como un ángel exhausto. Su marido no se había atrevido a mover el brazo sobre el cual ella recargó durante un largo rato su incansable vehemencia, hasta irla perdiendo en la del sueño. Georgina le quitó al niño del regazo y lo miró para no mirar al hombre que le estaba robando la paciencia. Son un milagro, oyó que decía su voz en la penumbra. Todo, contestó ella, abrazando al niño que se llevaba. 3 días después, la tía Eugenia salió del hospital con su 5º hijo y la mitad de su marido. De un día para otro, el hombre aquel había perdido la certidumbre de su dicha sin agujeros, la fuerza que alguna vez lo hizo inmortal, el control de sus días y de sus sueños. Desde entonces vivió en el infierno que es disimular un amor frente a otro, y ya nada fue bueno para él. En ninguna parte estuvo a gusto, y se le instaló en los ojos una irremisible nostalgia. Toda la pasión con que alguna vez anduvo por la vida se le partió en 2, y ya no fue feliz, y ya no pudo hacer feliz a nadie. Por eso, cuando en medio de una comida familiar, su corazón debilitado no pudo seguir con la vida en vilo de esos años, la tía Eugenia lo llevó sin la menor duda al Hospital San José, porque allí estaría Georgina. ¿Se va a morir?, preguntó la tía Eugenia en cuanto estuvieron solas. Sí, le contestó Georgina. ¿Cuándo?, preguntó la tía Eugenia. Al rato, mañana, el jueves, dijo la doctora y se encajó los dientes en el labio inferior. La tía Eugenia caminó los 4 pasos que la separaban para abrazarla. Georgina Dávila se dejó mecer y acariciar como una huérfana. Una semana después, el cambio de enfermeras la sorprendió a las 2 llorando sobre el mismo cadáver. Entre las 2 habían velado sus últimos sueños. Le habían quitado los harapos al ir y venir de su mirada. Habían puesto sosiego en sus manos, palabras de amnistía en sus oídos. Cada una le había dado como último consuelo la certidumbre de que era imposible no querer a la otra. Nadie pudo ser mejor compañía, nadie era tan feliz como yo, más que Georgina, contaba la tía Eugenia, años después al recordar los orígenes de su larga hermandad con la doctora Dávila. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izún en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale?
Crónica Lunares y Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?